Rostro. Señor bendito, una vez más acudimos a ti, a aferrarnos, Señor, a los cuernos del altar, Señor, a aferrarnos, Señor, a tu trono de gracia, para que tú, Señor, me ayudes a mí, Padre, a hablar tu palabra, Señor, por encima de mi temor o de mi ansiedad o de mi tristeza o de lo que sea, cualquier cosa que pudiera estorbar en mi mente, Señor, y que a mis hermanos les ayude, Señor, a recibir con mansedumbre esta palabra, Padre. Y a mí también a recibirla, Señor. Por favor, Señor, háblanos, ayúdanos, edifica tu iglesia un poco más. Hoy, un bloque más. Una presión de tus dedos moldeando el barro un poco más, Señor. Amén. Bueno, solamente para establecer un puente contextual, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, todo esto ya lo vimos. Otra cosa, en griego aquí la palabra enseña otra cosa es heterodidascalía, otra enseñanza. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, ¿cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? ¿Qué significa piedad? Porque aquí la va a volver a mencionar en el versículo 6. La piedad, hermanos, estoy en 1 Timoteo 6, versículo 3. La palabra piedad es una palabra muy abundante en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la palabra piedad es 1 Timoteo 6, versículo 3. La piedad es la vida dedicada a Dios. Para decirlo de la forma más sencilla posible. Esa es la piedad. Entonces, una vida dedicada, una vida de devoción al Señor, de devoción. No es una vida ocasional, como lo veíamos en la escuela dominical. No es un evento del domingo o de cada 15 días. Es una vida constantemente meditativa y de adoración y de servicio a Dios, que no se puede decir yo sirvo a Dios si no sirvo a los santos. Porque la forma en que servimos a Dios es sirviendo a los santos. ¿Sí? Se me vino ahorita a la mente una publicación de alguien que dijo, alguien puso por ahí, y ha aparecido esta idea varias veces ahí, aparece en las redes sociales que dice, yo no amo a la iglesia, yo amo a Dios. ¿Verdad? O yo no quiero nada con la iglesia, mi relación es con Dios. Suena bien, pero no es cierto. Cuando Pablo va camino a Damasco persiguiendo cristianos y cae en tierra y el Señor se le aparece, Pablo tiene, aparte de que fue nacido de nuevo en ese momento, tuvo su primera lección de teología, bien intensa. Y su primera lección de teología es, Cristo y la iglesia son la misma persona, en un sentido muy místico, ¿verdad? En un sentido espiritual somos la misma persona, porque le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo se queda pensando, pero yo estoy persiguiendo cristianos. Y Jesús le dice, no, es que cuando tú persigues cristianos, me estás persiguiendo a mí, ¿verdad? Entonces, el piadoso es aquel que tiene una vida de devoción, de contemplación, adoración al Señor y servicio a los santos. Al servir a los santos se sirve al Señor. De aquí dice piedad. De la palabra piedad viene la palabra piadoso, ¿verdad? Y el antónimo de piadoso, ¿lo recuerdan? En el Antiguo Testamento, sobre todo, el antónimo. Y el impío. O sea, el que no practica la piedad. Ese es el impío, ¿sí? Bien, entonces, si alguno enseña otra cosa, ¿y qué significa que enseña otra cosa? Que no enseña el evangelio de Jesucristo. ¿Se acuerdan que Pablo dice a los Gálatas, si aún nosotros o un ángel del cielo os enseñare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea separado para su destrucción? Eso significa anatema. Anatema era el botín de guerra que se separaba, se ponía fuera del campamento y se le quemaba ese botín de guerra. Entonces, si alguno enseña otro evangelio y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Lo dije la vez pasada, envanecido significa que se adora a sí mismo, nada sabe, significa que es un ignorante, y delira, significa que está loco, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias,
pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto ya no lo voy a repetir porque ya abundé de eso la vez anterior que hablé sobre 1 de Timoteo. Nomás quiero subrayar una cosa, la última frase del versículo 5, que toman la piedad como fuente de ganancia. La piedad es la vida de iglesia, la vida de devoción a Dios, la toman como una fuente de ganancia. Y yo quiero que vayamos, es inevitable cruzar esto con 2 de Timoteo. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y si hiciéramos una pausa y cerráramos la Biblia, diríamos, no, pues está hablando de lo peor, la peor lacra de la sociedad, ¿verdad? Podríamos pensar que está hablando de una persona en el que se suman todas las maldades, no es un secuestrador, un violador, un asesino, un ladrón, un asaltante, un defraudador, todo. Pero fíjense de quiénes está hablando. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando de personas que parecen cristianos, parecen hijos de Dios, van a la iglesia, enseñan, miren lo que dice aquí, negarán la eficacia de ella. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán el efecto de la piedad en sus vidas. Eso significa negarán la eficacia de ella, el efecto, o sea, no viven piadosamente. A estos, sácales la vuelta. Porque de esta clase de personas son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Está hablando de un tipo de personas que se ponen a sí mismos como maestros de la palabra de Dios y saben a qué sector de personas cautivar y hacerlas sus discípulos o discípulas. Y de una forma muy específica está hablando de mujeres, ¿sí? Dice, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahorita lo voy a explicar. Estas mujercillas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa esto? Está hablando de un tipo de mujeres que había aquí en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, que eran mujeres que estaban, que tenían pecado en su vida, estaban luchando con muchas cosas, con muchas ideas, con muchas costumbres que venían arrastrando y están tratando de encontrar respuesta y victoria sobre su pecado y sobre sus prácticas, ellas en sus vidas. Dice, arrastradas por diversas concupiscencias, y en ese afán de librarse o de purificarse o de santificarse, caían seducidas por personas astutas como los de la lista, del versículo 2 hasta el versículo 5. Tendrán apariencia de piedad. O sea, eran maestros que eran buenos para detectar a mujeres débiles, manipulables, susceptibles de ser engañadas. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que quiero que subrayemos, hermanos, es que tienen apariencia de piedad. Una vez más aparece la palabra piedad, pero con personas que tienen apariencia de piedad. Entonces, hermanos, la piedad se puede aparentar. La piedad se puede aparentar. Bienvenido. ¿Cómo se aparenta la piedad? ¿Cómo se puede aparentar piedad? Bueno, de la misma forma que vemos en los evangelios, cómo los líderes, bienvenida hermana, vemos cómo los líderes religiosos, ellos entran aquí, pero redonditos en esta descripción,
los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, entran redonditos en esta descripción, ¿verdad? Jesús les dice ahí en Mateo, creo que es Mateo 23, cuando los describe, hay de vosotros que son como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran blancos, bonitos, bien adornados, pero por dentro están llenos de toda clase de inmundicia. Son estas personas que tenían una vida religiosa externa, pero que internamente no se conformaban a la palabra de Dios. Regresamos a Primera de Timoteo. Entonces, hermanos, esto es un llamado para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, cuando dice en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no solamente pensemos, ¿verdad?, en personas que enseñarían falsa doctrina, porque eso sería fácil señalarlos. Sería fácil señalar a los que enseñan que hay apóstoles, que hay profetas, ¿verdad? Yo hago milagros, o tantas cosas que ustedes ya se han de imaginar. Sería fácil, ¿verdad? Esta pudiera parecer una advertencia innecesaria en contra de un peligro evidente. Sin embargo, la advertencia era necesaria porque los que hacen mal uso de la palabra de Dios no se promocionan a ellos mismos de esta forma. A menudo nosotros podemos afirmar la palabra de Dios con nuestra boca, ¿verdad? Y en realidad estar haciendo mal uso de la palabra de Dios. Hay diferentes maneras en que nosotros podríamos no conformarnos a la palabra de Dios. Cuando negamos la palabra de Dios, es una de las formas muy comunes cuando alguien dice, a mí me ha pasado varias veces, sé que a varios de ustedes también, cuando tú le dices a una persona, mira, aquí la Biblia dice esto, y lo ve y dice, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo creo que. Cuando alguien te dice, yo creo que, ¿qué dice Pablo? A estos, evita, sácales la vuelta. ¿Sí? Porque ellos se constituyen a sí mismos como árbitros, como jueces de lo que es verdadero y de lo que es falso. Y cuando una persona tiene esa actitud, no hay mucho que hacer con esa persona. ¿Sí? No hay mucho que hacer. Obviamente Dios lo puede hacer si Él lo quiere hacer, ¿verdad? Pero mejor evita. ¿Sí? Hay personas que niegan la palabra de Dios. Hay personas que ignoran la palabra de Dios. Esa es otra forma de no conformarse a la palabra de Dios, ignorando la palabra de Dios. Y cuando digo ignorar, no lo digo como en un estado de víctima, sino ignoro porque no soy diligente en estudiar la palabra de Dios. Amados hermanos, la vida cristiana no se puede concebir si no hay un estudio profundo, intencional, permanente, y todos los adjetivos que le podamos agregar acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se aprende por ósmosis, por transpiración, ni por inspiración en nuestros días. Los que fueron inspirados fueron los apóstoles. Nosotros necesitamos iluminación, y para ser iluminados, la Biblia lo dice en el Salmo 119, creo que es el Salmo 119, 160, dice, la exposición a tus palabras alumbra, hace entender al simple. La única forma en que seamos alumbrados es exponernos a la palabra de Dios. Y es cierto, una persona en una isla desierta con una Biblia podría ser salvo. Imagínense una isla desierta y una sola persona en esa isla y con una Biblia. ¿Podría ser salvo? Sí, puede ser salvo. Porque la Biblia, ¿verdad?, es la palabra de Dios y puede salvar a una persona, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero no podría crecer esa persona. Podría ser salvo, pero no podría madurar muchísimas cosas. Porque Dios diseñó que en la iglesia hubiera pastores y maestros a fin de, ¿se acuerdan?, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Podría ser salvo, pero se va a quedar ahí. Eres salvo, mueres, cielo inmediato, pero en términos de ser fructífero, en términos de madurar, se necesita ser enseñado en la palabra de Dios. Y uno podría entender una cosita aquí y otra cosita allá, pero no se puede entender todo. Dios diseñó la iglesia como un cuerpo donde todas las coyunturas se ayudan mutuamente, ¿verdad? Y el Señor estableció que nos sentáramos a escuchar las enseñanzas de parte de maestros. Entonces, necesitamos, hermanos, conformarnos a la palabra de Dios, y la forma en que nos conformamos, una de las formas en las que nos conformamos es siendo enseñados.
Algunos no se conforman a la verdad de la palabra de Dios porque se alejan de la palabra de Dios. Saben lo que está en la Biblia, pero no se quieren enfrentar o exponer porque están dolidos, porque están heridos, porque están desanimados, etc. Entonces necesitamos nosotros pedir al Señor gracia para aun cuando nosotros nos estemos desanimados, podamos vencer ese desánimo y acercarnos humildemente a la palabra de Dios, que es la que nos limpia, nos transforma. Otras personas no se conforman a la palabra de Dios porque la distorsionan o la manipulan usándola, ¿verdad? Como un juguete o como una herramienta para debatir, para, como decía un amigo, darme un trence intelectual, a ver quién sabe más de la Biblia. Y la Biblia no es para eso. Ahora, no estoy diciendo que no se debe debatir con la Biblia. Sí se puede y se deben debatir, pero uno tiene que discernir cuándo. De hecho, el apóstol Judas dice en Judas 1:3, dice, les exhorto a que contendáis ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Contender. ¿Y saben lo que significa contender? Contender, una contienda es una lucha, es una pelea. Para completar más el cuadro de esto, miren en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2 dice, versículo 14. Versículo 14, 2 de Timoteo 2, 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición, o sea, produce perdición en los oyentes. Hermanos, muchísimas veces personas me han dicho, es que la Biblia no es para contender, y citan este versículo, pero el problema es no citar los versículos en su contexto. Sigamos leyendo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero miren el 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo que tenemos que hacer es conectar el 14 con el 16. ¿Sí? No contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero entonces tenemos a Judas, que fue inspirado por el mismo Dios, Espíritu Santo, ¿sí?, que inspiró a Pablo. A Pablo le inspiró que escribiera, no contiendan sobre palabras. Y Judas dice, contiendan. Y no solamente contiendan, sino contiendan ardientemente. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? A los dos. Porque hay que fijarnos que cada quien está hablando de algo diferente. Porque Pablo está diciendo, no contiendan sobre profanas y vanas palabrerías. La Biblia no es profana. La Biblia es santa. Profano es lo contrario de santo, de sagrado. Entonces, sobre cosas profanas no hay que contender. Pero por la palabra de Dios sí hay que contender. Cuando sea necesario contender. No significa que uno va a salir ahí a buscar camorra con medio mundo, ¿verdad? Pero si alguna vez alguna persona está ahí diciendo, no, mira, es que esto dice así, y tú no te puedes quedar callado, porque Jesús, quien era la verdad encarnada aquí en la tierra, cuando alguien decía algo erróneo, él nunca se quedaba callado. Él les decía, están en un error. Están en un error. De hecho, Pablo mismo lo dice al final de este capítulo. Miren lo que dice ahí el versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Lo está diciendo en un sentido de peleonero con una intención no piadosa. ¿Sí? No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Se dan cuenta? O sea, tú estás hablando con alguien y ese alguien dice algo incorrecto acerca de Dios que mancha, desvirtúa, oculta el carácter de Dios, su obra salvadora, la persona de Cristo, la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, lo que sea. Nosotros no nos podemos quedar callados, ¿verdad? Le tienes que decir con mansedumbre, estás equivocado. Estás equivocado. ¿Sí? Claro, te van a decir que eres divisivo. Te van a decir que te falta amor, ¿verdad?
pero tenemos que honrar al Señor antes que a los hombres. Regreso a primera de Timoteo. Y a partir de aquí me voy a enfocar en el versículo 6. Entonces está diciendo, ¿verdad?, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Lo mismo que dicen en 2 Timoteo 3, a estos evita, sácales la vuelta. Entonces, apártate de los tales. Porque la finalidad de estas personas, hermanos, no es la gloria de Dios. La finalidad es engordarse a ellos mismos. Engordarse de ego, engordar su ego. Y no estaría mal para ellos engordarse del dinero de la iglesia. ¿Sí? Toman la piedad como fuente de ganancia. Ahora, no es que está mal que la piedad produzca ganancia, pero eso es incidental. Un ejemplo claro es, si te dedicas al ministerio, y la Biblia lo enseña holgadamente, de sobra enseña, que si una persona se dedica al ministerio, ¿qué dice? Que viva del ministerio, que se le sostenga, ¿verdad? Pero eso es como resultado. Tú has decidido entregar tu vida en servicio al Señor, has dado el paso de fe, sabes que Él te va a sustentar, pero tu motivación es buscar la gloria de Dios, edificar a los santos. Se te tiene que remunerar. Y muy diferente es que dices, aquí en el mundo de los cristianos, ¿verdad?, hay una fuente de ganancia. Voy a manipularlos para sostenerme. Esto es lo que Pablo está reprobando aquí, y en última instancia el Señor lo reprueba completamente. Apártate de los tales. Pero luego introduce una gran verdad muy hermosa, hermanos, muy, muy hermosa y muy para nosotros muy esperanzadora. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sí? La piedad en sí misma, el servir al Señor, el dedicarnos al Señor es una ganancia más sublime que la ganancia económica que nosotros pudiéramos obtener con un interés incorrecto. ¿Sí? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y entonces Pablo introduce aquí esta verdad, la verdad acerca del contentamiento en la vida cristiana. Pablo le dijo a Timoteo que los que hacen mal uso de la palabra de Dios erróneamente piensan que la piedad es un instrumento para obtener ganancias materiales. Sabiendo que su afirmación podía ser malinterpretada, continuó Pablo con una explicación y es, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es cierto que la piedad es gran ganancia. Una frase que yo escuché muchas veces y todavía de vez en cuando la escucho es la frase de vale la pena desgastarse por Cristo. Vale la pena invertir nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras energías, invertirlas en Cristo. Podemos evaluar nuestra vida, hermanos, y llegar a esa conclusión que ha valido la pena hasta aquí. Y cuando digo hasta aquí no quiero decir que quién sabe en el futuro. No, me refiero de en lo que ya hemos vivido, podemos decir claramente ha valido la pena. Cada desvelada, cada autonegación, cada dinero que damos, estamos invirtiendo para la eternidad. Gran ganancia, hermanos, es la piedad acompañada de contentamiento. Es cierto que la piedad es gran ganancia, pero solo cuando va acompañada de contentamiento. La palabra utilizada aquí como contentamiento es utarquía. Por ella se referían a una completa autosuficiencia. Se referían a un estado de ánimo que era totalmente independiente de todas las cosas externas y que contenía el secreto de la felicidad misma. Un contentamiento, hermanos, ¿sí? Una autosuficiencia en Cristo independientemente de lo externo. El contentamiento nunca viene de la posesión de cosas externas. Si una persona está pensando, buscando sentirse pleno, completo por las cosas materiales,
nunca va a llegar al final, nunca. Dice la anécdota, no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero la he leído en varios lugares, que le preguntaron a Rockefeller cuando ganó su primer millón, le preguntaron, oye, ya que tienes 1 millón, ahora, ¿qué quieres? Y él respondió, otro millón, ¿verdad? Otro millón. Esta es un área resbalosa de la vida cristiana. Es muy fácil encontrar, podemos tener el tipo de contentamiento en Dios y su voluntad en nuestras vidas. Este es el área resbalosa de la vida cristiana. Es muy fácil encontrar razones, más bien excusas, de por qué estos pecados de materialismo y codicia no aplican a nosotros. O sea, podríamos nosotros decir, no, bueno, eso aplica con Elon Musk y con todos ellos. Pero siempre que pensamos obtener algo material o que obtener más de algo solucionará solucionará las necesidades de nuestra vida, entonces carecemos de contentamiento. O sea, siempre que pensamos, yo necesito esta cosa material para ser feliz, entonces no estamos practicando el contentamiento, no estamos experimentando el contentamiento. Cada vez que nos entristecemos profundamente por una pérdida material, carecemos de este contentamiento. Siempre que obtengamos un placer excesivo al comprar u obtener alguna cosa material, carecemos de contentamiento. Pablo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Saben ustedes que al Señor, genuinamente a Dios le interesa que seamos felices? Le interesa que seamos felices. No es ficción, le interesa que seamos felices. Y Él quiere que nosotros descubramos que la más absoluta, profunda y permanente felicidad se encuentra en Él, solamente en Él. En estar contentos con quién es Él y qué es Él en nuestras vidas y quién somos nosotros en Él, con la posición que tenemos en Cristo, hermanos, con la posición que tenemos en Cristo. Dice la palabra que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿verdad? No quiero sonar desmedidamente beato o mojigato. No estoy diciendo, ¿verdad? Tener carro es pecado, darte vacaciones es pecado. No estoy diciendo eso y creo que aquí casi todos me están comprendiendo lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que la línea es muy delgada entre volvernos idólatras de las cosas materiales. Idólatras de cualquier cosa que no sea Dios. Adorar cualquier cosa que no sea Dios. Cuando pienso que tengo que trabajar más, horas extras más, porque es la única forma que voy a solucionar mis problemas. Miren lo que dice el Salmo, creo que es el Salmo 127. Sí, es el Salmo 127, dice, a mí siempre me impacta y sobre todo una frase que usa aquí, ahorita se la voy a mostrar. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y cuando habla de edificar la casa, obviamente no se refiere a la construcción material del edificio, se refiere a todo el proyecto familiar, ¿verdad? A emprender el proyecto de empezar una familia, sustentar esa familia, no en lo material, sino en el fundamento que es la palabra de Dios, una vida piadosa, edificarla en Cristo. Pablo usa la idea de edificar en 1 de Corintios 3, cuando habla de que cómo nosotros edificamos nuestra vida con oro, plata, ¿se acuerdan? O piedras preciosas, o madera, heno u hojarasca. Dice, si Jehová no guardara la ciudad, sale sobrando que los vigilantes estén así, ¿verdad? Observando. Si Dios no es el que está vigilando la ciudad. Por demás, ¿qué significa por demás? Pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzo, pérdida de energía. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, ¿verdad? Es que no está diciendo que es pecado entrar a las 5 de la mañana a trabajar. No es pecado. El pecado es que si entras a las 5 de la mañana y tu jornada es de 8 horas, si quieres agrégale 1 hora para la comida,
Tendríamos que estar saliendo a las 3. Pero dices, no, hoy, ¿verdad? Yo sé que tengo mi familia en casa, mi familia me necesita, mi esposa me necesita, mis hijos necesitan de mi presencia, pero me voy a quedar a trabajar hasta las 8 de la noche, porque solamente acumulando muchas horas extras es como yo voy a lograr tener una buena familia. Y dice, no, por demás, estás equivocado, estás perdiendo, estás errando. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar y que comáis pan de dolores. ¿Verdad? ¿Qué significa pan de dolores? Que te sientas y cuando lo estás comiendo dices, híjole, esto me costó un ojo y la mitad del otro ojo, ¿verdad? Me costó, disculpe hermanita, mi hermana María, me costó, no es alusión a usted, pero lo voy a decir, me costó desgastarme 3 discos de la espalda, ¿verdad? Me costó que me quebrara la columna. Pan de dolores. Dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Cómo conectamos esa frase? Si es que me están siguiendo en la Biblia en el Salmo 127. Hay que conectarlo así con por demás. Por demás. Te estás equivocando porque ¿sabes a quién Dios le va a dar el descanso? ¿Sabes a quién Dios le va a dar el sueño? ¿Sabes quién va a poner su cabeza sobre la almohada con paz, con gozo, con un sentido de contentamiento? A sus amados. ¿Quiénes van a tener esperanza para el futuro? ¿Quiénes tienen asegurado su sustento para el futuro? No a los que se rompen la columna vertebral trabajando, sino a los amados de Dios. Ahora, ¿quiénes son los amados de Dios? Jesús lo dice en Juan 14. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Los amados de Dios son aquellos, los piadosos, los que están dedicados a agradar a Dios. ¿Cómo le hago para agradar a Dios? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, Señor, para que tú... Yo sé que me amas, pero quiero que tú tengas siempre un contentamiento conmigo. El gozo de servir, ¿sí? Y el conformarse, digo conformarse no en el sentido de ay, pues me voy a conformar, no, sino el conformarse en el sentido de tener contentamiento, ¿verdad? Con que lo importante en mi vida es Cristo, ¿verdad? Es su palabra, es aquí en casa, en la medida de mis capacidades, de mis posibilidades. Vamos a vivir no conforme al mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Para mí Cristo lo es todo. ¿Sí? A su amado dará Dios el sueño. Lo que está diciendo es que los que van a descansar, los que van a poder poner su cabeza sobre la almohada con gran paz, son los amados de Dios, con gran contentamiento. ¿No es eso lo que normalmente todos queremos? Paz. Paz. Por eso el apóstol Pablo dice, no se afanen por nada. ¿Por qué se afanan? Por nada estéis afanosos. En lugar de estar afanosos, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa que sobrepasa todo entendimiento? Que a lo mejor, híjole, ya escuché esta noticia acá, y que la bolsa de valores y esto y el otro, ¿verdad? Que está gobernando este pésimo gobierno o aquel o esto o lo que sea. Sí, pero tú tienes que ver, ¿están los tronos aquí en la tierra? Y tú tienes que ser como Isaías, en Isaías capítulo 6, tienes que ver el trono que está arriba, el trono alto y sublime. ¿Conocen ese pasaje? Isaías, en el año en que murió el rey Usías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Por qué hace una correlación? ¿Qué tiene que ver que haya muerto el rey Usías con que Isaías vio en ese justo año a Dios sentado sobre un trono alto y sublime? No sé, tengo la impresión de que hace poquito hablé de eso aquí, de eso. Pero imagínense que tú naces en una época donde ya hay un presidente, ¿verdad? Y este presidente tiene 30, 40, 50 años, y de hecho Usías gobernó creo que 50 años.
Imagínense, y la Biblia dice que fue un buen rey, un rey piadoso que trajo gran estabilidad y paz a Israel. Imagínate que tienes 50 años viviendo en paz y prosperidad, ¿verdad? ¿Cuántas personas, o sea, en la época de Usías hubo gente que nació bajo Usías, creció, se casó y tuvo hijos y nietos bajo Usías? Gran estabilidad. Y de repente muere Usías. ¿Y cómo se sentiría la gente? Les quitaron la estabilidad, ¿sí? Aquello que les daba estabilidad. Y entonces por eso es que Dios le muestra a Isaías, no, es que no estés estresado porque murió Usías, que era un rey que les trajo estabilidad. Ten paz, porque mira quién sigue sentado en su trono y nunca va a morir. Dios está sentado en su trono. Él nunca va a morir, ¿sí? Por eso Jesús le dice a la gente que lo está escuchando allá en Mateo capítulo 6, les dice, ¿por qué se afanan por el día de mañana? ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque de esas cosas se afanan los paganos. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? ¿Por qué está diciendo esto debido a esto? O sea, de eso, ¿por qué se afanan como si fueran paganos? ¿Qué tiene que ver eso? Porque acuérdense que en el contexto histórico, cultural de Israel, de los días de Jesús, los paganos, ¿quiénes eran principalmente? Romanos, ¿sí? Y griegos, que eran los gentiles, ¿verdad? Gentil significa pagano. Y cuando uno estudia cómo eran los dioses de los griegos, los dioses de los romanos, los dioses paganos, pues al final los dioses falsos, ¿por quiénes fueron creados? Por humanos. Entonces al final la personalidad de los dioses falsos, al final es un reflejo de la personalidad ¿de quién? De los que los crearon. Entonces cuando uno lee la mitología griega, uno se da cuenta que Zeus era traidor, era tramposo, era mentiroso, ¿verdad? Era vengativo, injustamente vengativo. Entonces Jesús lo que les está diciendo es, su Padre Celestial no es como esos dioses. Por eso ustedes no estén afanados. Dejen a los paganos que se afanen, pero ustedes conocen a su Padre que está en los cielos y saben que Él es bueno, misericordioso. No estén afanados. Y en regreso a 1 Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo conocía de primera mano este tipo de contentamiento. Aquí está su testimonio, Filipenses 4, del 11 al 13, que yo recuerdo que hace menos de 2 meses me refería a este versículo. Pablo dice, ¿se acuerdan? Está en la prisión y dice, no lo digo porque tenga escasez. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Recuerdan? Pablo estaba en la cárcel. Dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, no es que estoy bien contento de que están volviendo a enviarme ayuda material a la cárcel porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Has experimentado eso, hermano? ¿En tu vida? ¿Has experimentado eso? El que tienes escasez. Digo, yo quiero ser bien realista. Trato siempre de ser realista. Y no ser beato, no ser mojigato. Decir, no, es que yo nunca he pasado, ¿verdad? Nunca he dudado. No. Yo creo que todos alguna vez nuestra mente, ¿verdad? Nos mete en un conflicto. ¿Qué voy a hacer ahora, verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero Dios en su bondad va tratando con nosotros con amor. Con gran amor el Señor va mostrándonos su gracia, su favor, su provisión. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Puedes estar seguro, amado hermano, que tarde o temprano, como resultado de tu relación con Cristo, y sobre todo como resultado de la relación de Él contigo, el Señor te llevará a una plenitud de contentamiento independientemente de tu situación. Independientemente de tu situación. ¿Sí? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia
como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es aquí cuando Pablo dice esa famosísima frase, ¿verdad? Que a veces la usamos así, la estiramos y la usamos para un montón de situaciones, ¿verdad? Tengo examen, el examen final de la universidad. No estudié, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, la verdad es que ese pasaje tiene una aplicación muy específica, ¿verdad? Yo también, la verdad, me confieso. Alguna vez la usé para justificar cualquier descuido. Pero no, aquí Pablo lo está diciendo muy específicamente, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él me mandó al ministerio. Él me comisionó a predicar la palabra. Y si a Él le place, a Dios le place que haya temporadas de abundancia, pues amén. Y si le place que haya temporadas de escasez, Él me va a fortalecer. Él me va a fortalecer. Es verdad que las posesiones materiales en sí mismas no nos corrompen. No nos corrompen. O sea, no es que una persona por ser rica en automático es un pecador soberbio. Ya saben, esa frase, ¿no? Esa frase, la otra vez conocí a una familia muy humildita. La usamos, aquí sobre todo en México, ¿no? Dando a entender que si la persona tiene poco dinero es humilde. Y acuérdense que la humildad no es una condición del monedero electrónico. La humildad es una condición del corazón. Donde una persona puede tener poco dinero y ser soberbia, arrogante. O puede ser muy rico y ser humilde. ¿Verdad? Entonces, las posesiones materiales en sí mismas no nos corrompen. Pablo pudo abundar en cosas materiales y aún así mantener todo en perspectiva. En perspectiva. Debemos estar listos, hermanos, para cuando el Señor nos conceda, hay que estar bien listos, para cuando el Señor nos conceda tener abundancia excesiva material. Puede ser, a lo mejor aquí alguno de ustedes, ¿verdad? Se saca la lotería. Acuérdense de nosotros. Que si alguna vez te sacas la lotería, no pierdas la perspectiva. No pierdas la perspectiva. Donde nuestro mayor tesoro es Cristo. Él es nuestro mayor tesoro. Pero demasiados usan esta verdad para excusar su propio materialismo y su carnal falta de contentamiento. El contentamiento es esencial y difícil por muchas razones. Es esencial y es difícil por muchas razones. Solo podemos encontrar contentamiento cuando nuestros corazones están arraigados en las cosas eternas. Dice el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Fíjense la perspectiva que Pablo tenía. No desmayamos. ¿Sí? De hecho, la palabra desmayamos ahí es la palabra planete en griego, de donde viene la palabra planeta. Es la idea de andar errante, porque en la antigüedad los astrónomos griegos veían los planetas y pensaban que eran estrellas errantes, no les encontraban órbita, ni orden, ni dirección. Entonces de ahí viene la palabra planeta y es no desmayamos, dice no ando errando. O sea, Pablo dice que la vida cristiana uno no anda con incertidumbres. Lo que Pablo quiere decir es como en 2 Timoteo capítulo 1 dice, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, aún teniendo posesiones materiales abundantes, como decimos, no perdemos el piso. Y la verdad, hermano, no necesitamos sacarnos la lotería para perder el piso. Yo mismo en mi propia vida he experimentado que cuando he llegado a tener tiempos de abundancia, he experimentado que de repente me creo autosuficiente y dejo de ser humilde. ¿Sí? No sé, a lo mejor a ti no te ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Sí? Y entonces no tenemos que andar errantes, no tenemos que desmayar, dice, para andar errantes, o sea, no pierdas el piso. Como dice la palabra también, creo que es ahí mismo cuando dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Entonces debe haber una perspectiva correcta en nuestra vida. El contentamiento es esencial porque muestra que estamos viviendo con una perspectiva eterna, no solo tratando de agregar más plumas a un nido terrenal. ¿Saben? Hay personas, hermanos, que viven afanados, tan afanados en sus vidas, que actúan igual que algunas personas en el Titanic. ¿Saben ustedes que cuando el Titanic se estaba hundiendo, había personas tan afanadas por el orden y la simetría? Pues el Titanic se estaba inclinando, las sillas empiezan a correrse hacia un lado y las mesas, y todo se empieza a mover del lugar. Y había personas que andaban acomodando las mesas y las sillas en el Titanic, porque su concepto de orden tan cuadrado no les permitía ver la emergencia. Se están enfocando en cosas irrelevantes. Uno puede estar enfocado en lo material y está acomodando las sillas en su Titanic. ¿Sí? O sea, enfocándose en lo que finalmente no trasciende. Es difícil tener contentamiento porque nuestra cultura consumista alimenta nuestra falta de contentamiento. ¿Qué les voy a decir que no sepan? Hay que ver los comerciales, ¿verdad? Donde incluso hay marcas que se promocionan como: si compras esto, ahora sí, eres un hombre completo, eres una mujer plena. Compra estos zapatos para que seas plena, ¿verdad? Los cigarros Marlboro me acuerdo que se promocionaban con este tipo de ideas de porque el verdadero hombre fuma Marlboro, ¿verdad? El verdadero hombre. O sea, el materialismo va, las campañas comerciales van duro, directo a apelar a ese deseo que todos tenemos de sentirnos plenos, completos, totales, independientes, ¿verdad? A veces, hermanos, decía una persona, es una frase copiada de otra persona, decía: gastamos dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para caerle bien a personas a las que no les importamos. ¿Verdad? Esa es una realidad de la sociedad occidental. Sí. ¿Van? En todo el mundo. En todo el mundo y en todas las épocas, ¿verdad? Creo que más ahora. Es difícil tener contentamiento porque nuestra cultura consumista alimenta nuestra falta de contentamiento al recompensarnos cuando estamos descontentos, y con propaganda que trata de hacernos sentir descontentos si no tenemos ese producto. Es difícil tener contentamiento porque casi siempre deseamos tener mucho más de lo que en realidad necesitamos. Y olvidamos lo que sí tenemos y no damos gracias a Dios por lo que sí tenemos. Hace muy poco, menos de 2 semanas, vi un video de una persona. Estaba actuando esta persona para mostrar lo insensata de nuestra actitud a veces, ¿verdad? Una persona está actuando y era un varón y estaba sentado en una mesa y decía: no me gusta esta comida. Estaba actuando como que estaba en un restaurante, ¿verdad? Mesero, por favor, llévesela, cámbiemela. No me gusta porque le faltó sal. E inmediatamente ponía a unas imágenes de los niños de Gaza, ¿verdad? Ahí con un bote pidiendo comida, ¿verdad? ¿Se fijan? Qué contrastante, ¿no? Qué desproporcionada a veces es nuestra perspectiva, qué irrealista es. Donde debemos aprender más y más a ser como Pablo cuando dice: así que teniendo abrigo y sustento, estamos contentos. Lo va a decir aquí más adelante, ¿verdad? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En este mismo video la persona decía: no me gustan estos tenis, ¿verdad? ¿Por qué me los compraste, esposa o esposo o papá? No son de la marca que quería, ¿verdad? Y luego inmediatamente ponen a los niños allá de la Franja de Gaza o de algún lugar andando, ¿verdad? Descalzos. La piedad realmente puede traer un contentamiento casi increíble. Pero antes de que pueda producirse ese contentamiento en nosotros, recuerden, contentamiento que surge de la piedad,
del simplemente. Pero el simplemente no es tan simplemente. Es que parece, si digo simplemente, parece que estoy hablando de algo pequeño. Es que es algo inmenso. Nuestro hermano Alonso, en la introducción, o cuando le tocó predicar sobre 1 de Juan, él enfatizaba cómo Juan nos estaría diciendo esto. ¡Mirad! ¿Ya se dieron cuenta? El calibre del amor de Dios que Dios nos ha dado. El calibre del amor de Dios. ¿Saben de qué calibre es? Que nos llamó sus hijos. Que nos ha hecho sus hijos. O sea, la clave del contentamiento es, y eso solamente viene en meditar la palabra de Dios, ver las grandes cosas a las que Dios nos ha dado, a las que Dios nos ha dado entrada. La primera de ellas, hermanos, el sumum bonum. Ya lo demás, que las casitas, ¿verdad? Las calles de oro y el mar de cristal, eso ya es extra. Eso ya es extra. ¿Me prestan el otro micrófono? Gracias. Sí, yo creo que sí. Gracias. Ya es extra, pero ¿saben cuál es el sumum bonum? El bien máximo. Es lo que a lo largo de los siglos en la historia del cristianismo incluso ha quedado plasmado en pinturas. Lo que se le llama la visión beatífica. Ese es el más grande de los bienes a los que se nos ha llamado. La visión beatífica es cuando veamos a Dios. Cuando le veamos a Él. Ese es el más grande de los bienes. Y ya también viene todo lo demás. Sí. Pero antes de que el contentamiento pueda ser real en nuestra vida, debe transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, hermanos, tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado por completo. De tal forma que nosotros tengamos por sublime lo que Dios tiene por sublime y que tengamos por basura lo que Dios tiene por basura. Como decía Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, después de dar aquella lista de sus triunfos, de sus logros, de sus conexiones religiosas, influencias gubernamentales y religiosas, dice, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo más grande, pero nuestro entendimiento, hermanos, tiene que ser transformado. Y la única forma en que nuestro entendimiento sea transformado es exponernos a la palabra de Dios. Es exponernos. Y no va a suceder de un día para otro, hermanos. Va a suceder a lo largo de toda nuestra vida. Cada vez más y más conocer a Cristo y amarle más a Él y preferirlo más a Él. Para poner las cosas materiales en la prioridad correcta a un lado de las cosas espirituales. Lo voy a subrayar por si acaso. No es que a Dios no le interesen nuestras cosas materiales. Yo sé que ustedes ya saben que sí le interesa a Dios. Tan le interesa que en la oración más famosa de toda la Biblia, ¿cuál es la oración más famosa de toda la Biblia? El Padre Nuestro. Ahí aparece. Cuando ustedes oren, pídanle, Señor, enséñanos a orar. Ok, les voy a enseñar a orar. Ustedes van a orar así, fíjense bien. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la misma forma que estás en el cielo, que se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, la verdad es que a esa oración le podemos agregar una frase y no estaríamos pecando. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y gracias por los postres. Porque Dios no nomás nos da el pan nuestro, Dios no nomás nos dice, mira, ahí te va tu ración, para que no te mueras de hambre. La verdad es que Dios no hace eso. Hermanos, la verdad es que Dios nos da abundantemente. Nos da abundantemente. Sí. Nunca nos ha faltado nada de lo básico y 1000 veces hemos tenido más allá de las cosas básicas, hemos tenido de sobra lo que no es básico. Sí o no, tenemos un Padre amoroso y bueno, compasivo.
Lo tenemos, hermanos. ¿Sí? Entonces no estemos afanosos. Aprendamos a no estar afanosos. ¿Sí? De hecho, Jesús, inmediatamente después que dice, ¿por qué se afanan por el día de mañana? ¿Qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Miren, de esas cosas se afanan los que adoran a dioses paganos. No, si van a gastar energías, si van a desgastar su mente, desgástenla en una cosa. Busquen primeramente el reino de Dios y la obediencia a ese reino. Eso es lo que dice. Porque dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y cuando dice justicia se refiere obediencia. Dices que Jesús es tu rey, que se note. Que se note. Obedécele. Obedécele. En otro pasaje, creo que es Lucas 6 o Lucas 7, Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? La implicación absoluta, claramente absoluta ahí es, pues yo no soy Señor de los que no obedecen. Yo solamente soy Señor de los que obedecen. ¿Verdad? Vamos a terminar ya, hermanos. Todavía me falta, pero vamos poco a poco avanzando en esto. Hermanos, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Gran ganancia, gran ganancia. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial. Señor, a veces yo me siento muy pequeño, Señor, cuando oro. Cuando oro, Señor, y vienen a mi mente los momentos de duda, de flaqueza, de debilidad. Pero tú me recuerdas, Señor, que tú eres poderoso en mí para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pudiera pedir o entender. Y por eso, Señor, con gran confianza y con gran gratitud, puesto que no puedo añadir a mi estatura un codo, es que venimos delante de ti, Señor, a darte las gracias, a glorificarte, a bendecirte. Gracias porque nos has arrastrado, Señor. Aun cuando nosotros huíamos de ti en la dirección contraria, tú nos arrastraste hacia ti, a tu Hijo, y nos diste vida juntamente con Cristo. Nos resucitaste y nos has sentado en los lugares celestiales con Él. Ayuda a cada uno de mis hermanitos que están aquí, Señor. A cada hermanita. Y a los que están ausentes. A que juntos, Señor, podamos ver la gloria de tu palabra, Señor, de tus promesas en nuestra vida. Y que con gozo y confianza y paz y contentamiento sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Poniendo los ojos en ti, Señor. Nuestro Salvador, autor de nuestra fe, sustentador en la carrera y consumador de la fe. Gracias, Señor. A ti la gloria en el nombre permanente y real de tu Santo Espíritu en nosotros. Amén. Amén.